Bienvenidas a todas, a todos. A lo mejor hay algún hombre por ahí, además tuyo, pues, pero no es que no. Yo antes de empezar a hablar cualquier cosa de mí, quiero decir que sigo siendo científica. No es que he perdido esa profesión en todos años y años estudiando. Estoy haciendo una tesis de doctorado, del doctorado que fui a estudiar justo a Argentina, donde nunca lo imaginé, pero acabé encontrándome con el yoga. Así que bueno, espero ser muy breve y sintética, aunque me cuesta un montón. Pero yo estudié biología, como dijo Espera, espera, espera. Nada más les iba a decir que te iba a presentar para que te dieras Ah, chance de poder hablar. Estaba diciendo lo importante que es para mí, eh, vamos, o sea, tu presencia, tus cambios y lo diferentes que somos. Digo, no vamos a estar hablando aquí de vinculando los trapos intimidades. sucios de la familia, pero de que somos muy diferentes, somos muy diferentes. Entonces, ahora sí, gracias por conectarte y, pues suéltate, o sea, dinos qué onda contigo. Bueno, voy a tratar de ser breve ahora sí. Bueno, como dijo Arturo, y a lo mejor muchos conocieron a mi papá, a nuestro papá, médico, como que una parte de la familia es así, toda científica, toda académica, y se valora mucho eso. Y en lo personal, amo estudiar. Me encanta estudiar. Yo, de hecho, entré a medicina en algún momento, pero bueno, estudié otra carrera. Luego me cambié a biología. Amo biología. Me encanta. Hoy me doy cuenta, después de un montón de cosas, que lo que me encanta es entender la vida en cualquiera de los ámbitos. Creí que la ciencia era todo lo que me la podía explicar y hoy entiendo que el yoga también me lo explica y seguramente si empezara a estudiar filosofía encontraría que eso también me lo explica y así. Y lo que me encanta es estudiar y lo que amo es entender la vida y creo que en eso nos parecemos no solo la familia, sino un montón de otra gente, ¿no? Yo creo que todos los médicos al final admiran la vida y admiran todo, no sé, cómo funciona el cuerpo humano. Y bueno, desde la biología yo empecé por entender cómo funciona una célula y después entender cómo funciona un insecto, es lo más apasionante del mundo. En algún momento fui entomóloga. Y después cómo funciona un ser humano y cómo funciona un ecosistema es lo más apasionante que puede existir. Y bueno, desde ahí me vinculé, me encanta estudiar, así que hice una maestría estudiando la evolución de las tortugas, una licenciatura estudiando los insectos. Me fui a hacer un doctorado estudiando a los mamíferos. Ahí voy con el doctorado en cuanto a que los requisitos académicos. Pero para el doctorado fue una súper transición en mi vida. Yo me fui a vivir a Argentina porque allá está el grupo de estudio con el que me sentí identificada, que admiro un montón. Y entonces llegué a Argentina y en realidad con lo que me encontré al siguiente mes de que llegué fue con yoga. Yo acá en México nunca había hecho yoga. Yo diría que yo no vivía estresada, angustiada, nada. Pero bueno, llegó a mí por algunas razones y yo empecé a hacer yoga y me di cuenta que después de 2 meses identifiqué mi lado izquierdo y mi lado derecho. Era como, yo sé que lo tenemos, pero para mí sigue siendo complicado distinguir la derecha y la izquierda porque yo hago muchas cosas con la izquierda, por ejemplo. Pero a lo que me refiero, más allá de que parezca gracioso, es como la conciencia que despertó en mí empezando por el cuerpo. Esa fue como un gran cambio que hubo así inmediato, que me di cuenta de eso. Aunado a que estaba siempre de buen humor, que era muy especial el día siguiente al que yo hacía yoga y el que seguía también. Entonces yo me empecé a dar cuenta y dije, ¿será yoga? No, no creo que pueda hacer el yoga si es un ejercicio. Me acuerdo que hablé con la amiga que me invitó y me dijo, bueno, solo tienes una forma de averiguarlo, hazlo más. Y ahí empecé a hacerlo más y ahí me enamoré y me empecé a dar cuenta de que vivía estresada, de que no dormía bien, de que un montón de cosas y ahí empezó un cambio que esto fue hace 7 años. En fin, empecé por hacer yoga, después de hacer 3, 4 años yoga y de notar todos los cambios que yo notaba en mí, no solo en mi cuerpo, en mi temperamento, en lo emocional, en lo psicológico, en todo,
decidí empezar un profesorado para estudiar más yoga y de verdad que fue súper apasionante empezar a involucrarme o a entender un poco a profundidad que es mucho más que una disciplina de ejercicios físicos, que por ahí suele parecer eso. En realidad es una filosofía milenaria y es una filosofía de vida que cuando la abrazas no la sueltas más, y creo que es el cambio más positivo que he visto en mí y en un montón de otras personas. Y bueno, ahí ya hace, bueno, hice todo lo que podía estudiar en el yoga y hace 3 años que soy profe de yoga, además de ser científica y además de ser profe de bioquímica y además de ser un montón de otras cosas. En realidad creo que es eso, soy un montón de otras cosas y hoy abrazo esa, como que abrazo y valoro y me encanta eso de mí, ser un montón de cosas. Y hace algunos años yo pensaba que estaba mal todo con eso, de no definir, de no ser algo específico, y hoy creo que es un súper talento poder hacer muchas cosas. Y además, hoy cada que veo un paper de ciencia, lo veo desde la mirada yogi y me parece fascinante. Y leo algo yogi y lo veo desde la mirada científica y me parece más fascinante. Así que, no sé, valoro un montón esa diversidad y esa amplitud de criterio que me ha dado esa historia de vida que tengo, ¿no? Yo siempre he dicho que, y te he bromeado que eres adoptada, pero ahora entiendo que creo que la mitad de ti es adoptada y la otra no, porque la mitad es muy Moyers y la otra mitad de tus, no sé, no sé para dónde te fuiste. Pero Algún esa lado. parte, de esa parte donde te fuiste, contagia, contagia en cuanto a la gente se acerca a ti. Y lo hemos visto, ¿no? Porque a partir de una reunión que tuvimos recientemente, se ha generado un vínculo con respecto al yoga, lo cual me incluyo, me gusta y que realmente es lo que quiero que transmitamos hoy aquí. ¿Cómo un hecho, una disciplina, o no sé cómo, a lo mejor me estoy quedando corto al definir disciplina, y creo que es la parte que sigue, ¿no? Que nos ayudes a definir o a establecer tu opinión, tu definición, el por qué yoga, no para ti, sino en general, cómo podemos transmitir cómo esa disciplina ha generado en este momento un granito ahí que nos está ayudando tanto en la contingencia como en el proyecto, como a mis pacientes, que bueno, vamos a hablar un poquito más de eso, ¿no? Pero defínenos, o sea, si ya Claro. hablaste de una decisión, de una cuestión milenaria, de una disciplina milenaria, le estaba leyendo que tiene 5.000 años, pero creo que se queda corto cualquier definición, ¿no? Pero para ti, ¿qué es? Claro, bueno, después seguro voy a ir a la definición del libro. Para mí, ya dije, fue así un despertar espiritual. Fue darme cuenta que además de este cuerpo que tengo, hay mucho más. Eso fue para mí el yoga y por eso fue que me vinculé. Pero más allá de eso, quisiera empezar por lo que no es, porque veo como una prevalencia, sobre todo aquí, de lo que yo siento que no es el yoga. Ahí se Y ve que eres científica, hablas de prevalencia, o sea, no sí, puedes dejar esa parte. y significativo tampoco lo Sí, voy a dejar. Pero siento que mucha gente ve el yoga porque además está de moda, porque efectivamente tiene un montón de beneficios y la gente lo siente. Eso y la meditación, yo por ahí digo, como que ahora todo el mundo medita, digo, como si fuera fácil, pero en fin, ahora voy a lo que no es. El yoga no es una hora de ejercicios, no es ir al gimnasio, no es estirarte para Flexibilidad. corregir la postura. O no es un montón de posturas que tienes que alcanzar para lucir. Por ahí tengo una amiga que siempre me decía, ay, ustedes van a entrenar para el Cirque du Soleil. No, no vamos a entrenar para nada. No es eso. En realidad es importante la parte física, es importante la postura, es importante el estiramiento, es muy importante y es un granito de arena a lo que es el yoga. Pero en realidad el yoga lo que tiene, que creo que lo hace distinto a todo lo que conozco, es que es holístico. El yoga es una ciencia para todos los científicos. El día que me lo dijeron, para mí fue un shock. Estuve mal una semana. Pero sí es una ciencia. Tiene 8 pasos básicos que se hacen, si se hacen de forma metódica, repetitiva y todo, consigues un resultado. Y ahí como que es una ciencia.
En fin, el yoga es una ciencia milenaria que a partir de 8 pasos consecutivos, repetitivos, logra un objetivo, que en este caso es espiritual. El objetivo es realmente alcanzar como la unidad de lo que somos física, mental, energética y espiritualmente. Eso es el yoga. Pero a lo mejor eso es hablar en términos así súper sutiles, desconocidos y que todo el mundo se queda como no me dice mucho, ¿no? En realidad lo que conocemos o lo que vamos a hacer cuando vamos a una clase de yoga es, con suerte, eh, algunas posturas, con mucha suerte, respiración consciente y con mucha más suerte relajación. Espero que casi todas las clases que existen tengan esos 3 elementos porque son los 3 elementos básicos que tiene que tener una clase a mi forma de ver que se llame de yoga, ¿no? Eh, el yoga, como decía, tiene varias ramas, digamos, y una de ellas, las dos primeras tienen que ver como con el comportamiento humano, con la autoobservación. Es una ciencia de autoobservación. Para mí es una de las terapias más eficientes que existe. Esas dos primeras ramas, las más básicas, tienen que ver con eso, como con la autoobservación del comportamiento. Las siguientes son las posturas. Y el objetivo de las posturas, en realidad, no es pararte de manos, sino que es en realidad poder corregir tu postura de forma tal que la energía fluya de la mejor forma por tu cuerpo y alcanzar el estado de salud que te permite, o sea, si tú no estás saludable no puedes dedicarte, por ejemplo, a buscar una conexión más espiritual o a mejorar en muchos otros aspectos. Es uno de los principales limitantes. Entonces, de alguna manera, a partir de llegarle al cuerpo a través de las posturas, empieza esta parte de corregir tu postura, alargar los músculos y favorecer que fluya mejor la energía. Al final, según esta ciencia, los bloqueos de energía son el principio de todos los males del hombre. Enfermedades crónicas, o sea, puede ser desde un dolorcito hasta una enfermedad crónica que al final te puede quitar la vida y en el inter la calidad de vida. Entonces, de hecho, hay una ciencia hermana del yoga que se vincula ahí justo en esta parte, que es el Ayurveda, que es la medicina tradicional india, que busca, bueno, a través de la dieta y de muchas otras cosas, también favorecer eso. Y otra de las, bueno, hay otras ramas, otra es el pranayama, se llama, que es la ciencia de la respiración, por así decirlo. Son muchas técnicas que te ayudan, que tienen como objetivo respirar de la mejor manera para manejar de alguna manera esta energía que tenemos para hacerlo lo más eficiente que se pueda, para que nos ayude, digamos, de la mejor forma. Y en la otra es la meditación. Antes de llegar a una meditación, que desde el yoga la meditación se conoce como el último escalafón, digamos. La meditación real desde el yoga es un evento espontáneo que sucede porque ya uno está en la iluminación misma. Lo que hacemos antes de llegar a meditar, que sucede espontáneamente, es trabajar en la concentración. Entonces, siempre que tratamos de sentarnos, normalmente, al menos hablo desde mi experiencia, empezamos por concentrarnos en respirar. Y ya es un montón. Lograr concentrarte en respirar y llevar la conciencia a tu respiración y después tratar de manejarla, te toma tanta concentración, tanta atención, que tu cabeza necesariamente deja de pensar en todas las 800,000 cosas que normalmente piensas y eso produce lo que le llamamos coloquialmente relajación y por eso nos relajamos. Entonces, por eso esos 3 elementos que tiene como una clase cualquiera de yoga: respirar bien, respirar consciente, mover el cuerpo para mejorarlo y finalmente relajarnos. Entonces, esas 3 cosas, bueno, hacen un montón de otras cosas en el cuerpo, en la vida y en todo. Ahora entiendo cuando dices que es el último escalón, porque realmente nunca he podido llegar. Siempre me termino durmiendo antes. Pero está bien, eso quiere decir que sueltas el control. Pues sí, cuando Eh, menos. Oye, y todo esto salió hace algún tiempo porque empezamos a revisar o tener algunos papers, ahí algunos documentos. Con respecto a los beneficios, o sea, todo esto al fin y al cabo, sí, en parte es porque yo tiene tiempo que le recomiendo a mis mujeres embarazadas, a las pacientes embarazadas, que hagan yoga.
Parecía que eras un, Sí, ya, no sé, un árabe con 8 esposas, pero es el mismo error que cometí en el live pasado, pero ya ves, me desconcentra. Estoy tratando aquí de hacer el histrionismo total y sí. Bueno, regresando al tema, el chiste es que las pacientes embarazadas, y es una de las cosas que quiero platicar, no quiero dejarlo de lado, pues resulta que hay papers interesantes, se llaman ensayos clínicos controlados, y los ensayos clínicos controlados son aquellos estudios en los cuales hay una comparación. Y hay muchos controles para que sea bien estricto, que el resultado sea lo menos sesgado posible. O sea, ¿eso qué ujú, significa? Que son estudios caros, largos, pero que en general puedes confiar en que lo que te está diciendo el estudio aplica. Y entonces hay varios estudios, lo platicábamos el otro día, que de alguna forma y por alguna circunstancia, y creo que esa es la parte que me encantaría que tú nos dieras tu hipótesis, de alguna forma el yoga en estas pacientes, en esos grupos de pacientes, ha demostrado que reduce enfermedades importantes en la mujer embarazada. Reduce el riesgo de preeclampsia, que es una enfermedad en la cual hay presión alta para la mujer embarazada. Reduce el riesgo de diabetes gestacional y en particular pareciera, aparte de los beneficios emocionales, del estado de ánimo, aparte de que también ayuda a mejorar la flexibilidad y que reduce y mejora los resultados durante el parto, por obvias razones, porque el puro ejercicio, la pura actividad física beneficia a la mujer embarazada. Pero aparte, todo lo que tiene que ver con flexibilidad, flexibilidad de caderas, normalmente se asocia con partos más bonitos, con mejores resultados, incluso más rápidos. Pero lo interesante aquí que no sabíamos y que estábamos viendo es que también se asocia con mejoras en cuanto a todo lo que tiene que ver con la circulación. mm, Reduce, o sea, esas enfermedades de la mujer embarazada que están asociadas con la circulación o con la presión, en este caso preeclampsia. Entonces, esa es la parte tan interesante de platicar contigo, porque perfectamente tú puedes estar a la mitad tú puedes voltear para los dos lados y decirnos, a ver, espiritualmente aquí, científicamente acá, por lo tanto, seguro que sí podemos recomendar yoga para mujeres embarazadas, pero tú dinos, o sea, ilumínanos, porque esa es una gran responsabilidad que no voy a aceptar, pero, entonces ok, ya apágale, ya. no, 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 pero, o sea, creo que para empezar, todo el mundo a lo mejor, y sobre todo las que han estado embarazadas, han estado embarazadas, han escuchado hablar de estas palabras, preeclampsia, eclampsia, hipertensión, diabetes gestacional, y desde el miedo, ¿no? Desde que no me dé, y me hacen todos los estudios para que no me dé y todo. Y en general, cada vez lo entiendo más, esta parte de vista occidental y oriental de la salud. Creo que estamos acostumbrados a que vamos al doctor o nos preocupamos por la salud cuando nos sentimos mal. Y en realidad esta visión que para mí resultó como tan obvia, pero no, de lo que es la salud. Por ejemplo, Me iluminas con tu comentario. ah, la medicina ayurvédica dice, o sea, nuestro trabajo no es curar, eso es lo último. Lo que hay que hacer es preservar la salud. Y a partir de todo lo que conozco de biología, de adaptación, de biología celular, de, no sé, todo lo que he leído a lo largo de un montón de años, realmente el cuerpo humano, que es millones de células juntas, como en una comunidad que funciona bien, como en un ecosistema de células, digamos, desde una célula, desde un virus incluso, ahora que están tan de moda, una célula, un tejido, un ser humano completo y un ecosistema tienen sus formas de autorregularse. En realidad nosotros no tenemos que hacer casi nada. Y si dejamos que las cosas pasen, suceden. Y así resulta muchas veces con la salud. En realidad el equilibrio está. A veces lo rompemos. Y en romperlo empiezan muchos problemas. También hay enfermedades congénitas, también existen otro tipo de enfermedades. Pero Sí, hablo de y una también puede situación, haber un tren que te atraviese y todo eso. claro, pero hablo de una situación normal, regular, en la que no sucedan todas estas cosas que realmente salen fuera de lo cotidiano. Nuestro cuerpo se sabe autosanar y nuestro cuerpo sabe qué hacer en todos los ámbitos y el cuerpo es sabio.
Y en realidad lo que más se ha visto y desde el yoga se dice es que lo que más lo contamina son los pensamientos, muchas veces fatídicos, y las emociones. O sea, los pensamientos generan emociones y las emociones son energías. Y nosotros al final, y eso es lo más ineludible en donde la ciencia y el yoga para mí fue que dije, no, pues ya no puedo decir nada. Y de hecho hay un libro que me encanta de yoga, que la Recomiéndalo. mayoría se llama Autobiografía de un yogi. La mayoría de las citas, o sea, sí, de las citas que hace el autor después de la mitad del libro, son de Einstein. Me digo, ¿quién se le va a poner ahí a discutir si pone como al científico más prominente de la teoría de la relatividad y atómica que hoy en día pues, son muy prevalentes? Nosotros estamos compuestos por átomos que al juntarse forman moléculas Okay. y después juntan un montón de otras cosas y forman células que forman tejidos, pero no dejamos de ser átomos y moléculas que son la unidad básica de la materia en el universo. Por lo tanto, tienen las mismas leyes universales que toda la materia en el universo. Y entonces, indiscutiblemente, somos energía. Y la base de todo lo que discute la ciencia yógica, que para mí era muy mística y muy metafísica y todo, es que somos energía. Y ahí como que yo digo, pues no lo puedo discutir. Sí somos energía. Y a partir de ahí, a mí me empieza a hacer mucho sentido que aunque me hablen en términos sánscritos de prana, tiene mucho que ver con la energía que realmente circula en mi cuerpo y a partir de las experiencias que he tenido, ¿no? Personales, porque soy escéptica como buena científica. O sea, a mí me decían esto y yo decía, ay, sí. Pero después lo experimenté y digo, no tengo por qué decir que no. Sí, sí es, ¿no? Esto de que el prana y la energía se mueve y me mejora realmente. Y cosas como, no sé, yo hace 7 años que no tomo una aspirina para el dolor de cabeza. Y cuando empecé a ir a yoga, por ejemplo, nos decía la profe, mira, si tú respiras y llevas la energía hacia el punto donde te está doliendo, la misma energía o prana cura. Y entonces yo me acuerdo que la primera vez respiré así, obvio, escéptica, 10 minutos y se me quitó el dolor de cabeza. Con esto no digo que todas las dolencias se quitan respirando, pero es un buen principio. ¿Ok? Y además requiere paciencia y requiere sobre todo como que uno crea que realmente sirve. Me voy a salir un poquitito del tema, pero es que es muy fascinante el efecto placebo que tiene que ver con ciencia. No sé si lo tienen todos claros, pero cuando uno toma un medicamento, el medicamento, bueno, hace un efecto y nos mejora. Además hace un montón de otras cosas, ¿no? Pero tiene un efecto puntual. El placebo se llama algo que no es ese medicamento y lo tomamos creyendo que es el medicamento y tiene muchas veces el mismo efecto. Mientras más leo sobre los efectos placebo, más me convenzo que es real esto de que la realidad es lo que uno cree que es la realidad. Me he puesto a leer un montón de eso porque se vincula mucho como con toda esta parte del yoga y de que somos lo que pensamos y somos la energía que realmente nutrimos en nuestro ser. Eh, un montón de estudios han encontrado mejoría o mayor, igual o mayor mejoría en varios padecimientos en la gente que en realidad es tratada con placebos en comparación con la gente que es tratada con la medicina habitual. ¿Con esto qué quiere decir? Que realmente yo desde mi punto de vista escéptico, bióloga, científica, me doy cuenta y voy como desarmándome para contradecir lo que me decía el yoga en un principio, que todo es energía y que con la energía nos curamos. Entonces yo me voy convenciendo, no con esto quiero convencer a todos, pero sí digo que esto de mejorar en términos generales desde la parte energética mejora la parte física. Y la forma en que tenemos en la ciencia y los humanos, porque tenemos sentidos limitados y para poder evidenciar esto tenemos que tener un lenguaje común que todos entendamos. Por eso la ciencia es algo medible, repetible, todos podemos apreciar más o menos lo mismo y tiene que ser cuantificada. Y por eso son estudios clínicos, estadística y todo lo que necesitamos para comprender y para poder visualizar. Y la ciencia se ha puesto a hacer estudios de cosas que los escritos yogis de hace 5.000 años también decían, pero pues que no podemos creer así nomás. Entonces se han puesto ahora a verificarlo y efectivamente
y porque yo me he puesto a leer un montón de cosas, se ha visto que hay un montón de mejoras. Ya voy hacia el embarazo, pero en gente saludable, en hombres y mujeres no embarazadas, no en esta circunstancia, también se ha visto mejoras en padecimientos crónicos, sobre todo padecimientos crónicos que tienen que ver con lo metabólico, en padecimientos cardiovasculares, en cáncer, en estrés, obviamente, en ansiedad, en depresión, desde lo psicológico hasta lo físico, lo que está mucho más relacionado con hormonas. Y a mí también me resultaba así como, ¿qué será? Y cuando uno se pone a estudiar un poco más de cómo funciona el sistema endocrino, que el sistema endocrino es el que comunica el cuerpo, es el mensajero. Bueno, todo funciona por glándulas. Tenemos un montón de glándulas en el cuerpo que secretan esas hormonas y que mandan mensajes de un lugar a otro para que la comunidad funcione de la mejor forma. Bueno, el yoga, la parte física del yoga, los movimientos, y eso se puede experimentar, trabaja directamente con esas glándulas, con unas, con otras, y prácticamente todas estas posturas trabajan en favorecer la respuesta parasimpática. Nosotros tenemos así como el sistema nervioso, en cuanto a su acción, tiene como una división. El sistema nervioso simpático es el que hace las respuestas de supervivencia. O sea, como nosotros Fight or estamos, flight. claro. Y el parasimpático es el que genera la relajación. En nuestro estilo de vida habitual, citadino, normal, más ahora con el Casual. casual, no tenemos el tiempo suficiente para darle tiempo a este sistema parasimpático de que genere la relajación que necesitamos. Luego viene otro estímulo que estresa. Y aunque no lo consideramos, y hasta que uno no vive sin ese estrés, no se da cuenta que lo tenía, en realidad vivimos bajo un estrés constante. Y el cuerpo, la forma de comunicar ese estrés es con hormonas. Y muchísimas de estas enfermedades, que como que uno dice, pero ¿cómo explico que se originan con el estrés? Yo creo que todavía no tenemos todas las herramientas para explicarlo científicamente, pero cada vez más cosas evidencian que ese estrés al que nos sometemos voluntariamente por el estilo de vida que tenemos en la mayoría de los casos, va afectando las mismas respuestas del cuerpo, va generando una respuesta endocrina y no solo en el nivel de relajarte y estar cómodo, sino que la relajación va mucho más allá, va la relajación de las fibras musculares, la relajación de los tendones, de las articulaciones, de las sinapsis incluso. Cada parte del cuerpo necesita su tiempo de relajación, que si no lo tiene, obviamente no tiene ese tiempo de recuperación. El hígado necesita recuperarse, cada órgano necesita como esos tiempos que normalmente no le damos. No vivimos en un mundo donde podamos respetar los ciclos de la naturaleza, porque no podemos, porque hay luz artificial, porque trabajamos, porque no es así. Y lo que resulta parecer con el yoga es que por lo menos una hora, dos o tres veces a la semana, volvemos a un estado así de quietud en el que el cuerpo se relaja. Y más allá del relax que sentimos o si nos quedamos dormidos, realmente todos los órganos como que descansan un poco del montón de órdenes que les da la cabeza. Y en ese sentido como que vuelven a su funcionamiento idóneo, por así decirlo. Entonces, bueno, obviamente en el caso de mujeres embarazadas, que es un momento en el que se experimentan millones de cambios, no solo a nivel físico, emocional, todo el cuerpo, todo el ser de una mujer cambia y se empieza a preparar para experimentar, yo creo que la parte más salvaje que puede experimentar, en el mejor de los sentidos, lo salvaje, como que pocas cosas nos conectan con la esencia animal que tenemos, yo creo, pocas cosas nos conectan tanto como lo que debe ser un embarazo. Porque es como que no puedes hacer mucho al respecto, eres un poco presa de lo que tu cuerpo está experimentando. Y el cuerpo es tan fantástico que cuando uno estudia cómo es el embarazo, es impresionante cómo se van dando los cambios y cómo, no sé, la misma célula fecundada llega y se implanta y empieza a cambiar la vascularización del tejido materno para formar algo que es nuevo, que es una placenta que va a conectar y que va a nutrir a dos seres. Es como muy espectacular. Y así funciona porque pues la naturaleza es sabia, ya lo decían los abuelos. Y como que es una situación en la que
se retira el control de la mente, por así decirlo, y se retira un poco el control porque no se puede hacer mucho más de lo que ya sucede. Entonces, en ese sentido es como donde digo, es lo más salvaje que se puede experimentar. Y es un momento en el que la mujer experimenta como un despertar en ese sentido. Y desde la parte del yoga, se valora un montón eso. Como que sobre todo el yoga durante el embarazo propicia mucho esa conexión que se tiene con el bebé, con ese nuevo ser que está formándose, y se propicia mucho toda esa parte emocional y espiritual. Y además, como decías, a nivel físico, bueno, se trabaja con elasticidad, que nuestro estilo de vida, desde chiquititos, bueno, estamos sentados mucho tiempo, no hacemos ejercicio, no sé. O sea, tenemos un montón de vicios en el estilo de vida que vuelve rígidos los músculos, vuelve duras las articulaciones, o sea, que afecta un montón de cosas que quizá hace unos 5,000 años no estaban tan afectadas. No tenemos los tipos de posturas que solíamos tener, ¿no? Entonces, lo que hace el yoga es como volver un poco a esos movimientos que flexibilizan las articulaciones de la cadera, del coxis, del sacro. De por sí se flexibilizan durante el embarazo, pero como que ayuda a que el cuerpo que ya sabe lo que tiene que hacer se relaje más como para que lo que tiene que suceder suceda de la mejor manera. Y como decías en la parte de lo vascular, todavía yo no encuentro un paper que me explique bien por qué, pero yo creo que lo que tiene que ver es con que como el yoga propicia este estado de relajamiento y no se hacen los tipos de redes de pensamiento que se suelen hacer en el sentido de que nuestros, nuestros pensamientos son como conexiones neuronales y casi siempre tenemos una misma ruta de conexiones neuronales. O sea, como que por eso son hábitos, por eso son vicios los que tenemos. Solemos tender a pensar de una misma forma casi siempre. Y se hacen como si fueran carreteritas en la cabeza, caminos principales. Cuando uno hace yoga, cuando uno se relaja, no necesariamente yoga, ¿no? Hay quien hace tai chi, hay quien solo hace meditación, hay quien hace un montón de cosas, pero cuando llega como a ese estado de relajación, la cabeza va a otras partes, como que la energía en la cabeza, esas conexiones se hacen por otro lado. Entonces eso relaja también a nivel mental y eso hace un relajamiento tal que incluso, bueno, mucho del control hormonal también está dentro del cerebro. Las glándulas principales que manejan ejes metabólicos y ejes hormonales están ahí. Y eso al final, bueno, un endocrinólogo, un médico cualquiera, un fisiólogo, cualquiera, sabe que el aumento en una hormona produce tal cosa y luego el decremento en otra hormona produce tal respuesta. Y la parte bioquímica es súper interesante, pero bueno, el asunto acá es que en la práctica se mejoran esos números bioquímicos. Y en la práctica, por ejemplo, uno de los ámbitos donde ayuda un montón el yoga se ha visto es en la hipertensión y en otros padecimientos vasculares. ¿Y de dónde viene que se cambien o que se tengan que modificar el diámetro de nuestras arterias y todo? Bueno, de esta respuesta al estrés. Si hace 10,000 años que teníamos que cazar, estábamos acechados por un animal, pues las arterias tenían que aumentar el diámetro y tenía que fluir mucho más sangre y teníamos que correr, y eso es el estrés. Y si estamos sometidos continuamente a estrés, están ahí las arterias, muévese y muévese y muévese. Y si no le damos ese tiempo de relax, seguramente van a acabar perjudicándose a largo plazo. Entonces yo creo que de esa misma razón bioquímica que genera la respuesta, bueno, más bien que genera la parte simpática y parasimpática del sistema nervioso y que hace que se reduzca el estrés y que hace que mejora en términos generales todo lo vascular. Y lo que estaba leyendo respecto al embarazo es que no saben bien cómo, pero lo que sí encuentran es una correlación entre cómo es la situación vascular en las primeras semanas de embarazo, por decir situación vascular de la mujer embarazada, y la implantación, el desarrollo de las membranas materno-fetales y todo eso, con el posterior potencial desarrollo de este tipo de padecimientos que están muy vinculados con la hipertensión. Y bueno, esa situación vascular encuentran correlación con estrés crónico, ansiedad y situaciones que a veces parecieran bien alejadas, ¿no? Así como, ay, está estresado, que vaya al psicólogo.
pero en realidad todo está vinculado. Y el yoga, hacer una ciencia holística, es como que, o sea, no es que el yoga es holística y mejora todas las partes como queriéndolo, sino que aborda al ser como una entidad completa, con una situación física que responde a una situación emocional que responde a una realidad tal. Entonces eres tú como un ser integral y como tal, pues si mejoras, mejoras en varios aspectos. No, Leti, totalmente. Es abrumador tu conocimiento. Se ve cómo pasas de la maestra de bioquímica a la científica que nos explica biología, a la yogi entusiasta. Entonces ahí en 10 minutos brincaste de un lado para otro de forma impresionante, me encantó. Bueno, ojalá que haya sido. Mi Oye, papá sí, pregunta si Leti es real, sí. sí, pues mira, la tenemos grabada, o sea. Por cierto, si quieren preguntas, vamos a tener preguntas un poquito más adelante, pero ¿sabes qué, Leti? Quiero aterrizar. Insisto, o sea, es lindo escuchar, así como la lluvia de todo. Haz de cuenta que escucharte es como leer no sé, es como tener así 3 libros a la vez, o diferentes, de todas las áreas, y te brincas de un lado para otro. Es bastante interesante. Aprovecho para decir, no sé si ya leíste un libro que se llama El placebo eres tú. No, Es de Joe Dispenza. O sea, Joe Dispenza es un fisioterapeuta que tiene varios libros con base en una experiencia que tuvo. Él tuvo un accidente eh, en bicicleta, era triatlonista, o sea, hacía triatlón, y lo atropellaron, literalmente, ¿no? Entonces creo que tuvo 30 y tantas fracturas, ¿no? Sí, algo así. Entonces él cuenta la historia de cómo le dijeron, o sea, o te operas o te quedas así, ¿no? Y él decidió dar un manejo totalmente espiritual. O sea, entonces él, o sea, esa es la historia que él cuenta, ¿no? O sea, también soy escéptico, pero él dice que se curó al 100%, se recuperó al 100% con meditación y yoga. Y es interesante porque los 4 o 5 libros que siguen después están muy enfocados en eso, en explicar el efecto placebo. Y el más importante, o el pilar, el más importante de su libro se llama así, El placebo eres tú. Entonces, ya que recomendaste, ya tenemos 2 recomendaciones aquí. y hay un Historia de documental yogi. de Netflix, la No, bueno, autobiografía de un yogi. que se note que nos están patrocinando, ¿no? No. Pero bueno, así Leti, ya, o sea, en términos concretos ya hablamos del embarazo. Obviamente sabíamos que íbamos a tener los argumentos espirituales, holísticos, físicos, circulatorios para hablar o para recomendar yoga en mujeres embarazadas. Pero, pero también quedamos de que íbamos a recomendar o decir para todo tipo de mujeres. O sea, al fin y al cabo, la mayoría de las personas que están conectando son mujeres y la comunidad que estoy intentando crear, pues son de mis pacientes, entonces son mujeres. No es porque, pero creo que aplica para todos, ¿no? Entonces, en forma como muy concreta, ¿qué 2 recomendaciones o qué 2 beneficios claros puedes decirle para una mujeres de distintas edades, en edad reproductiva, niñas, pacientes a lo mejor con menopausia? O sea, abarquemos el rango de edad de forma concreta. ¿Qué podrías decir? ¿Qué recomendaciones o qué explicaciones o qué ventajas hay de recomendar yoga como práctica para mujeres de cualquier edad? Bueno, yo como decía, lo recomiendo para todo el mundo en todas las edades, ¿no? No, bueno, pero hablando de mujeres, no solo como, digamos, tus pacientes, que la mayoría de las que están viendo son mujeres, como una de ellas, en realidad estamos atravesadas por un montón de situaciones cíclicas y temporales. O sea, no que los hombres no experimenten adolescencia y todo, pero hay como un componente más importante en toda esta cuestión cíclica y de cambios. Y seguramente todos habrán experimentado un montón de cambios desde a nivel diurno o nocturno hasta realmente cambios de carácter y de todo a nivel a través del mes relacionado con la menstruación. Hay gente que la pasa muy mal, lo cual lamento un montón. Pero bueno, además de esos cambios, el cambio que hay entre niña, puberta, adolescente, edad reproductiva, toda la edad reproductiva, después menopausia, donde la pasan la mayoría muy mal de las mujeres, por lo menos de lo que conozco, y después, por así llamarlo, senectud.
gracias a Dios, y yo creo que esta respuesta va a ser mucho más entintada por mi experiencia como profe de yoga. Eh, He dado clases a niñas y yo creo que, bueno, Es que los, justo por eso creo que es valioso, porque yo sé que das clase a niñas, das clase a embarazadas, das clase a paciente en menopausia, entonces ya, no te interrumpo, perdón. bueno, los y las niñas en realidad ahí se maravillan, y bueno, como con todo, es como ir a jugar, entonces todo lo que para ellos sea juego, algo nuevo, les encanta. Y lo que creo que tiene el yoga, que no tiene un montón de cosas, además de muchos beneficios, a nivel de atención, a nivel físico y demás, es que les impone muchos desafíos. Por ejemplo, las posturas de equilibrio realmente los desafían y los llevan a llevar, los obligan a llevar la conciencia a los chiquitos a que tienen que respirar, a que tienen que poner atención. Entonces, por ejemplo, eso me parece fascinante de los niños, no solo la parte de que respiran mejor, se relajan un montón, pueden ayudarles, sobre todo ahora que es tan complicada la cuestión en los niños del déficit, bueno, de tener la atención en muchas cosas porque están sobreestimulados, como que vuelven ahí la atención a lo esencial. Las relajaciones les fascinan y muchos de los niños que he tenido en realidad son niñas, que tienen aparte así como ese plus de entusiasmo, les gusta mucho. Así que bueno, en ese sentido, para los niños tiene un montón de beneficios. Yo creo que en la pubertad nunca he tenido alumnas en la pubertad, pero especialmente, bueno, para los hombres también es re difícil, les cambia la voz y todo. Es un momento de tantos cambios y de tanta debilidad eh, con lo que respecta a la identidad misma, se está desarrollando. Que justo lo que tiene el yoga para mí de forma psicológica, digamos, lo más fuerte, es que fortalece esa identidad. Justamente valora las diferencias. Y tú justamente cuando eres adolescente, como que lo que más pesa son las diferencias. Y lo que uno aprende a valorar con el yoga son las diferencias. Cuando uno va a una clase de yoga, justamente, o bueno, cuando uno da una clase de yoga, yo lo digo, lo dicen un montón de otros profes cuando uno llega, o sea, el yoga se va a adaptar a ti. No tienes que hacer la misma postura. La postura es esta. Pero si tú tienes el tobillo mal, bueno, tú lo vas a hacer así. Si tú tienes las caderas así, tú lo vas a hacer así. Tú tienes hipertensión, tú hazlo así. Entonces eso se adapta a las diferencias. Y creo que en términos generales lo que he encontrado con el yoga es que lo que se valora es la individualidad. Justo esa diferencia. Eso es lo que más enriquece. Entonces yo creo, pero lo digo esto desde la teoría y desde lo que me imagino, porque nunca he tenido alumnas adolescentes, que fortalece justo el punto débil que hay en la adolescencia. Yo creo que es uno de los momentos donde mejor puede venir una clase de yoga, además de que es un ámbito social súper lindo, ¿no? Eso yo creo que es la parte donde, o sea, todos los grupos que he conocido, se forma un grupo con una riqueza muy especial. En embarazadas, bueno, ya lo hablamos un montón, tiene un montón de beneficios. Y lo que me encanta a mí de las clases de embarazadas es que yo voy y doy clase, ¿no? Y les digo, no, sí, porque el piso pélvico y la postura y el isquión. Y es fascinante ver a las mujeres que llegan y son 8, 10 y se toman como 10 minutos de terapia entre ellas, porque están pasando lo mismo. Entonces, como llegar a un grupo de autoayuda y es fascinante. Entonces, también esa parte social es re importante. Y después, en el postparto, también he tenido grupos de postparto. Les dedico la mitad de la clase a relajación, porque es realmente como lo que más necesitan, ir a dormir. Así que eso es muy fascinante. Y además la reconexión con la mujer, no solo la mamá. Por ahí quienes han experimentado este puerperio es como la parte más difícil. De hecho, muchas mujeres experimentan depresión postparto y en eso también se ha visto que ayuda un montón el yoga, ¿no? No solo durante el embarazo, sino posterior. Se ha visto que prácticamente las mujeres que practican yoga no experimentan o experimentan muy sutilmente una cuestión como depresión postparto. Entonces ayuda mucho como con esta, o sea, en general el yoga, y eso nunca lo dije, la definición del libro, yoga significa unión y es esa unión entre mente, cuerpo y espíritu. Entonces, al final, lo que pasa con el yoga, si ocurre esta unión, es que te identificas como con quien realmente eres. Y encuentras así como una felicidad muy enorme, un gozo total
en esa individualidad, en esa particularidad que muchas veces molesta. Entonces, cuando logras eso es como, bueno, súper fortalecedor para cualquier situación de la vida. Si fortaleces como la base de tu ser, pues vas a fortalecer cualquier otra cosa. Pues es como la base a partir de la cual vas para cualquier lado, es una fortaleza. Entonces, en una mujer puérpera me parece también clave tener algo así. No solo una hora para ella, que es fantástica, una hora donde se va a poder relajar y va a poder reconectar e incluso encontrar a esa nueva dualidad que es mamá y es mujer y que no se encuentra por ningún lado. Me parece súper valioso tener eso. Bueno, las mujeres después, digamos, en edad reproductiva, que no estén ahí puérperas, siempre van a tener todos los otros beneficios del yoga. Y casi siempre en las clases de yoga tenemos una mayoría de mujeres. Creo que hay ahí como un sesgo, como que los hombres le huyen un poco, la verdad. Son pocos los que se quedan, pero hay muchos. Así que bueno, las mujeres que yo he escuchado a mis alumnas han experimentado desde esta situación de sentirse relajadas, poder dedicarse un ratito, hasta experimentar así una unión bien profunda con, como con algo espiritual, que es muy fascinante. No sé si me da tiempo, creo que sí. Tengo una alumna en Tucumán, ojalá esté por ahí la Rose. Llegó, me acuerdo mucho, ella era maratonista y Que la nos diga aquí si obligaron, sobre eso. no sé, la obligaron a ir a yoga porque vivía estresada y tenía un montón de problemas. Y me acuerdo que llegó y yo me doblaba, ¿no? Y estírate y baja, y se me reía en la cara y me decía, ¿qué te crees que yo me voy a poder doblar? Entonces yo le decía, bueno, Rosa, hasta donde puedas. Y así fue 2 semanas. Y un día, al final de la clase, yo cantaba un mantra con toda la emoción del mundo y se me cagó de risa. Y me dijo, ay, ¿yo qué voy a hacer cantando en ese idioma? No sé qué, bueno, Rosa. Y bueno, al mes siguiente hicimos una práctica, una relajación, y cuando se levantó tenía los ojos llenos de luz y me dio un abrazo y se fue. Y al otro día, a la siguiente clase, llegó y me dijo, 3 amigas mías van a venir a tomar yoga porque les hace falta. Entonces le dije, creo que no. Y bueno, hoy en día se ha ido a 3,000 retiros espirituales, ya se quiere ir a la India. Es una de esas personas que para mí ha encontrado lo que justamente necesitaba y ni sabía que lo iba a encontrar ahí. Y bueno, algo que me encantó, cuando nosotros hacemos una práctica de yoga, ponemos una intención al inicio. Y es muy importante esa intención porque en realidad no es que le pides al universo que te ganes la lotería. Es como un compromiso Con bien en el razón. subconsciente contigo misma. O sea, es como voy a trabajar en eso. Y le das órdenes a ese subconsciente que Es que cuando normalmente... dices maneja la intención en tiempo presente y en palabras positivas, o sea, yo siempre digo, me quiero sacar la lotería y es palabras presentes y palabras positivas. Entonces nunca lo has explicado bien en las clases. Lo voy a explicar bien, pero Pues está sí, muy ¿no? O bien. sea, No, pero, o sea, lo que justo una de las partes más enriquecedoras del yoga es, pues observa tus patrones. Ya después te voy a decir y vas a encontrar ahí, porque es parte de conocerse. Bueno, esta alumna, yo no sabía, hasta después lo supe, tenía un diagnóstico de, no sé cómo se llama, pero un montón de miomas en la matriz, en el útero, tenían que operarla. Tenía hacía 2 años sangrados tremendos. Bueno, y empezó a ir a yoga en junio. La iban a operar en noviembre y por una cuestión no se pudo operar. Y me dijo, Leti, es que no me late con este doctor y no está mi marido en el país y entonces yo necesito. Dije, si no está segura, pues explícale que no está segura hoy y capaz que en 2 semanas está segura. Y fue por una segunda opinión y le volvieron a hacer los estudios 4 meses después. Ya no tenía nada. Entonces, 2 años teniendo miomas gigantes, no sé qué, y me dijo, Leti, ¿puede ser que el Zancalpa se haga realidad? Dije, por supuesto que sí, o sea, es la base de todo. Me dijo, es que hace 2 meses que yo todos los días digo, estoy sana, estoy saludable, mi útero está bien. Y dice, y ahora es realidad. Y entonces, para ella fue milagroso lo que le sucedió con el yoga. No solo en el sentido de que se curó, sino todo lo que sucedió en ese sentido, o sea, lo que pasó puntualmente y el despertar que hubo en ella. En este mismo grupo, 2 alumnas que estaban atravesando quimioterapias por cáncer, también un cambio dramático
en el mejor de los sentidos que pude presenciar. Entonces, para mí es un regalo total cada persona que llega, porque te entrega así su confianza absoluta y su historia de vida, y ves esa transformación y es increíble. Y ves que sanar no es solo un proceso en el que la quimioterapia funcionó o la medicación funcionó, ¿no? Sino como que se apropiaron de su cuerpo. Y desde ahí creo que el estado de salud se propicia solo. Desde hacerte cargo de que estamos a cargo de este cuerpo, pues, y de que podemos hacer lo mejor por él. Así que mi mayor experiencia es con mujeres, digamos, alrededor de la menopausia, con algunos problemas crónicos, con fibromialgia, con historias de vida, con papás enfermos, con un montón de hijos, con tener que trabajar. En ese estado de edad, en ese estado de la vida, creo que es en la que más beneficios he visto y me Es han como que son nutrido. personas que ya pasaron por toda esa, o sea, y no ha ido acumulando esas piedras, esas situaciones, esos estreses, todos Esa esos agobios. rigidez, O sea, como que la traen, ¿no? Ya, no, si no la tratas, si no la manejas, si no te autoconoces, pues ya la vas juntando, ¿no? Y al final ya te empieza a cobrar la vida totalmente. Y te y das ahí, cuenta, son la mayoría mujeres que llegan y no se pueden sentar. Y eso es rigidez de las articulaciones. No tenemos por qué envejecer de esa manera, es un mito. Hay videos de una maestra de yoga de 103 años que baila y hace todas las posturas. O sea, si nosotros cuidamos el cuerpo puede funcionar bien mucho más. Pero si el cuerpo empieza a volverse rígido y si las articulaciones se ponen rígidas y los músculos se ponen rígidos, ni siquiera el aire entra bien. Y si el aire no entra bien, los procesos no pueden ocurrir normalmente en el cuerpo. Entonces, el envejecimiento no tiene por qué ya traer de por sí un montón de carga. Puede ser un envejecimiento realmente en plenitud y yo lo veo. La mayoría de mis compañeras de clases de yoga tienen más de 50 años y es tremendo. O sea, cuando me dicen tengo 50, digo, no, no puede ser. Yo me acuerdo, tenía una compañera, Carmencita, no, no creo que tenga Instagram, pero hacíamos un tipo de yoga que es súper exigido físicamente. Y no sé, hay una postura en la que subes la pierna y te la sostienes acá, ¿no? Digamos a la altura de los ojos, cuando yo no podía ni agacharme. Yo la veía con sus 75 años, subiendo la pierna hasta acá y moviéndola. Era espectacular ver ese control y esa como relación con el mismo cuerpo a esa edad. Entonces yo, bueno, he visto, te digo, o sea, eso sí, sobre todo en esa edad, en las mujeres perimenopáusicas, el mayor florecimiento que me pude imaginar, no sé si solo gracias al yoga, yo creo que es gracias a todo lo que vienen cargando en su vida y que en realidad ya no se vuelve una carga, sino que es como parte de su sazón de vida. Y mujeres como muy felices y muy seguras y muy admirables. muy bien, pues mira, te tengo que decir que todavía, muy a pesar de la familia argentina que por ahí creo que nos está escuchando, todavía tienes un poco del acento por ahí, te sale Ah, un poquito, ya como que de los meses que tienes en México ya se te está empezando a depurar un poco, pero todavía se te sale un poco. bueno, Hay que empezar a concluir, Leti. Te agradezco mucho que hayas destinado y que hayas literalmente soltado, porque así fue como lo sentí, o sea, verdaderamente veniste a desbordar apasionadamente, como se ve que haces todo en todos los ámbitos de tu vida. Ahorita apasionadamente soltaste tu conocimiento, soltaste tu opinión, soltaste tus recomendaciones, o sea, eso sentí, la oleada de tu alma, salir de tu alma para este live. Um, Te agradezco mucho. Me preguntan de que nada. no hay preguntas, aparece, nada más nos dicen que si podemos dejar en fijo los libros. Vicky, no sé cómo es dejarlos en fijo, pero creo que los voy a poner en algún lado. Este, o sea, bueno, se va a grabar esto, lo vamos a meter en YouTube. Y la recomendación de los libros es Joe Dispenza, tiene varios, están ¿cómo se llama? En iTunes y en Kindle, en donde quieras, y en Gandhi. Y el otro es Historia de un Yogi, dijiste. Autobiografía de un Auto de yogi, versión, ok. ¿El autor? Yogananda. Ok.
No, No, pero antes hay un documental que se llama Heal de Sanar en Netflix, que también es muy bueno. Y ahí hay un autor que se llama Bruce Lipton, que tiene un libro, tiene varios, pero uno que es espectacular, que se llama La biología de la creencia, The Biology of Belief. ok. Es un investigador de Harvard, de Yale, de no me acuerdo dónde, que estudiaba justo células madre y de repente ahí entró en su vida esta cuestión espiritual y hace como un libro que integra perfectamente todo esto. Es muy bien. Qué sabrosos deben ser esos libros. Pero bueno, ya se va a acabar. Ah, Carnalita, muchas me están gracias. mandando saludos y cosas hermosas de Tucumán, los Sí, extraño. ya vi, ya vi. Ya pronto te regresamos por allá. Cuando se levanten las fronteras. Muy bien. Leti, muchas gracias. Nos Gracias a vemos en ti. un ratito en la otra junta. Gracias a todos. Gracias y creo que no va a ser la última. Ojalá que no. Por ahí nos Me estamos gusta viendo. hablar, así que puedo No, seguir. se notó. No, lo bueno es que te duró el té, yo me terminé el café. Gracias a Bueno, todas. Lo vamos a gracias. subir a YouTube y yo creo que en una semana vamos a estar por ahí Bueno, y cuídense mucho. Gracias, Leti. chao. Te quiero mucho. Beso. Bye. Ay, yo también.